Es un deseo que he llevado desde que me filié al MCRC. Un deseo que he compartido con mis compañeros de La Rioja, que es traer a don Antonio García Trevijano a Logroño. Por un lado, para instruirnos con su voz llena de verdad y sabiduría, para que, primeramente, desengañara a todos que todavía creen que vivimos en una democracia, que eso no es así. Como les ha pasado a los agentes de mi edad, que vivimos el final de la dictadura y la transición en la vida. O los jóvenes de hoy que descubren a la edad temprana que aquel país en que quieren vivir no existe. Don Antonio García Trevijano es político y pensador del público. Fue notario y profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Granada, ejerciendo también como abogado. Su teoría política se ha plasmado en varias obras: La alternativa democrática, El discurso de la República, Derecho nacional a la conciencia de España, Frente a la gran mentira y Pasiones de servidumbre. Su última obra, Teoría pura de la República, es una síntesis de su pensamiento político. De su extensa biografía cabe destacar su protagonismo relevante en la oposición a la dictadura del general Francisco Franco. Ya en 1967 intervino en la preparación de la huelga de octubre de tal año. En 1974 organizó en París los encuentros de Juan de Borbón con los grupos republicanos y Ruedo y Rico. Y en tal año fue organizador y coordinador de la Junta Democrática de España, organizando posteriormente la fusión de esta con la plataforma de convergencia, dando lugar a la plataforma. En 1977 funda la revista El Corte, donde denuncia públicamente en más de 50 artículos la tradición de los partidos clandestinos legalizados por Adolfo Suárez González, contra el compromiso firmado con él de no aceptar constitución alguna que no salga de un periodo de libertad constituyente, que diera a la República la propiedad de ser libre. Ha participado en multitud de debates y coloquios, tanto en congresos como en programas de televisión sobre política. Actualmente ejerce de conferenciante y participa diariamente en el programa de radio Libertad Constituyente, de la emisora Radio Libertad Madrid. Asimismo, es presidente y fundador del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Con estas palabras, me despido de ustedes y cedo el turno a José María Aguilar, no sin antes agradecerles el apoyo y ayuda de mis compañeros del MCRC, a la Virgen de Santos Ochoa por habernos cedido este local. Agradecer de todo corazón tanto a don José María como a don Antonio su presencia aquí en Logroño y desearles que su estancia sea lo más veraz posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Después de las palabras de don Carlos Domínguez Casado, de la excelente presentación que acaba de hacer de nuestro maestro y líder de nuestro movimiento, el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, lo único que me queda es agradecerle a él como líder del movimiento en La Rioja y al grupo de repúblicos, como llamamos nosotros a los miembros del movimiento, que son aquellos españoles, aquellas personas que no solamente son republicanos o se sienten republicanos, sino que están dispuestos a conquistar, a traer una república para España. Pues bien, a don Carlos Casado, líder del movimiento aquí, y a sus compañeros, don Ramón Alegre, coorganizador de este evento, a Aitor Bartolomé, que estaba sentado entre nosotros, y a Juan Carlos Gómez, quiero agradecerles muy efusivamente haber hecho posible esta reunión. Y nada más, dar paso a don Antonio para que se dirija a ustedes, y les aseguro que quedarán conmovidos que su paso por aquí, la pequeña charla o la conferencia
que va a dar, no lo olvidará nunca. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Yo tengo la costumbre desde hace mucho tiempo que cuando hablo en público, un minuto antes no sé de lo que voy a hablar, porque odio llevar un esquema estudiado, pensado, puesto que no conozco a quién le voy a hablar, hasta que no le veo la cara y su actitud, yo no sé qué debo hablarle. Yo no sé si es un nivel muy alto filosófico, si es un nivel simplemente de sinceridad, no lo sé. Y como cuando sé pocas personas como aquí, que no es un meeting, una reunión muy grande, me gustaría que tuvierais la confianza, no lo he hecho nunca, te lo digo ahora, que yo hablo de lo que queráis, de política por supuesto, de arte por supuesto, de lo que queráis. Y me basta con que alguien se levante y diga, me gustaría que usted hablara este asunto. Alguien, y que yo comprenda que es algo nuevo, porque a mí, yo lo que no hago nunca es repetirme. Yo, aunque diera 1000 conferencias seguidas, todos los días, les aseguro que jamás una se parecería a la otra. Porque hablar en público es una creación. Quien no cree en el acto de hablar, es difícil que merezca la pena ser oído. Porque el discurso, la oratoria, es una emoción antes que un contenido intelectual. Es la emoción que se establece, que no es silenciosa, entre el que habla, que parece que tiene el sonido de la voz, y el que escucha, que ponen el sentimiento. Y desgraciado el orador que no sepa ver el sentimiento cuando ve las caras del auditorio. Yo lo veo. De verdad, créeme. Yo sé, cuando veo, sé exactamente, me puedo equivocar muy poco, qué tipo de auditorio tengo. Y yo no vengo a soltar un rollo, yo no vengo a dar una lección aprendida, yo no tengo por qué presumir de nada. Tengo 84 años dedicados a la lucha por la libertad. Y en eso tengo la desgracia que en España no hay nadie que me iguale. Nadie, absolutamente nadie. De ningún partido, de ningún periódico, de ninguna prensa. Porque yo he vivido la lucha en el franquismo contra los que hoy están mandando. Desde los herederos de Fraga y de Suárez hasta Felipe González, el Isidoro de la clandestinidad, pasando por el Partido Comunista de los Santiago Corrillos, que en 24 horas son capaces, en 24 horas son capaces de cambiar lo que llevan pensando y diciendo durante 30 años. 30 años diciendo que quieren la libertad y un día les bastó pisar las moquetas rojas y los sillones dorados de la Moncloa para en 24 horas hacerse monárquicos y de derechas. En España no hay izquierda. Ni un solo partido de España es de izquierda. Ni el comunista, ni izquierda republicana, ni izquierda unida. ¿Partido de izquierda? ¿Pero qué es eso? Si ninguno defiende la libertad política, ¿cómo va a haber partido de izquierda? Ah, sí, claro que hay izquierda social. Hay obreros, que no es que sean todos por ser obreros de izquierda, pero hay necesitados de pisos, hay necesitados de salud, tienen que ser curados, y hay partidos que insisten más en ese aspecto que en otros, y se llaman de izquierda, pero son de izquierda social. De izquierda política no son porque no interpretan las necesidades políticas. Y de la misma manera que es rechazable el feminismo de cuota, lo digo porque veo a las mujeres aquí en honor de ellas, porque una mujer digna no puede asumir ni aceptar jamás ser designada por un cargo por el hecho de ser mujer. Esa no tiene dignidad. Entonces, pues de la misma manera, los hombres no tienen dignidad por aceptar un cargo, sino es la libertad la que los ha llevado a él. Libertad en España, ¿pero qué es esto? Si es un reparto. España, cuando muere Franco, se reparte. ¿Qué creéis los riojanos? ¿Que tenéis en Rioja
una autonomía porque lo dice la Constitución, o porque es buena la autonomía, o porque hay una descentralización, nada de eso. Nada de eso. ¿Sabéis por qué tenéis autonomía? Porque no había bastantes puestos para darle cargo en Madrid a todos los partidos estatales. Y tenían que darle a los secundones y los tercerones, tenían que darle puestos en sus provincias, en sus tal. Y crean autonomía para que haya consejeros, presidentes, himnos, las megalomanías. Esa es la cuestión, que Rioja no tiene por qué, no tiene razón ninguna para ser autónoma. ¿Autónoma de qué? Autónoma de La Rioja. Como no sean vinos, que son muy buenos, eso sí. Pero La Rioja, autonomía. Decía Tocqueville, que para que no haya tenido la mala suerte de no leerlo, yo le digo que es uno de los más grandes pensadores que ha producido Europa, no en el libro La democracia en América, excelente libro, pero más descriptivo que de reflexión, pero muy bueno, sino en La revolución y la reforma. Dice Tocqueville que, en primer lugar, dice, contra lo que habéis oído siempre, que la autonomía se dan para acercar la administración, acercar el poder de la administración al ciudadano, que para eso están... Bueno, eso es mentira, porque en España lo que hay, al crear 17 autonomías, se han creado 17 imperios de poder lejanos del ciudadano. Y Tocqueville, que he citado antes, pues tiene una maravillosa reflexión, y dice, el poder es como el dolor, cuanto más lejano mejor. ¿Cómo? ¿El poder cercano? No. El poder del Estado es enemigo de la sociedad. Cuanto más lejano, mejor. Y nosotros vamos a designar a quién va a controlar el poder del Estado. Sí, los lejanos vamos a controlar al Estado. A los que tienen el poder, ¿cómo? Pues simplemente Logroño, junto con otros pueblos, la mitad de Logroño con otros pueblos alrededor, puede tener 2 diputados. Entonces, Logroño, que se presenten en Logroño, todo el que quiera ser diputado, pero que se presenten con su nombre, no en nombre de un partido. Un partido puede presentar PP, PSOE, comunistas, que lo presenten en su nombre, pero nada más, presentado por el partido. Pero quien se elige no es un partido, es a una persona que Logroño conoce, porque vive aquí, va a representar aquí, lo entiende. A ese que sea de un partido o no, eso es indiferente. No están prohibidos los partidos, la libertad de asociación lo hace inevitables. No se puede defender que no haya partidos políticos. Lo que sí se puede prohibir es que sean estatales, porque ya no son partidos de la sociedad civil, ya son traidores. ¿Cómo un partido? Un partido estatal, pero habréis oído semejante brutalidad. Pero no creáis que son exageraciones mías, que le llamo partido estatal para ponerlo en ridículo. No. La mejor doctrina política del régimen español, de este régimen que tenemos, no proviene de ningún español. La hicieron los alemanes después de la Guerra Mundial, y lo hizo el Tribunal Constitucional de Bonn, antes de la reunificación de Alemania, claro. Y el que firmó la definición de lo que eran partidos estatales se llamaba Leif Holm, presidente del Tribunal Constitucional, de una influencia decisiva en toda Europa, y en las universidades españolas también, en los peces Barba y compañía. ¿Qué define él? ¿Cómo dice? ¿Cómo le llaman a estos partidocracias italianas? ¿Cómo le dice que son? Le dice que son partidos estatales, porque son órganos del Estado. No es que estén, claro que están, pero no es eso, no es que están pagados por el Estado, es que son órganos del Estado, que tienen poderes que nosotros no tenemos. ¿Cómo un partido puede tener poderes, facultades y derechos que no tienen los particulares? Pero ¿cómo puede ser? Pues así es. Los partidos políticos tienen, por ejemplo, el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional directamente, no con un recurso de amparo, recurrir para invalidar una ley. Nosotros ese poder no tenemos. Pero ¿cómo puede tener un partido que está formado por militantes como nosotros, ciudadanos, tiene un poder que los ciudadanos no tienen? Porque es partido estatal, es órgano del Estado. Y Leif Holm, que en su juventud defendió el sistema que yo defiendo, que es de que Logroño tenga 2 diputados personales elegidos directamente para que defiendan los intereses de Logroño
no los intereses nacionales. Pero qué esa tontería. ¿Cómo se puede creer en esa imbecilidad de que un diputado de Logroño, que puede ser un perfecto cateto de Laredo, de como se llame, de cualquier pueblo, pero un hombre decente y honesto y honrado, pero sin formación, no se requiere mucha formación cultural para dedicarse a la política, hasta la honradez, sentido común y que sepa expresarse, para que lo entiendan bien. Pues supongamos que ¿cómo se llama el pueblo cualquiera cercano que yo Laredo, no? ¿Cómo? Lardero. Lardero. Es que yo tuve una fábrica de deshidratado ahí en Lardero, por eso me acuerdo. Pues supongamos que eso, que un diputado que es de Lardero, decente, honesto, es elegido. ¿Para que represente qué? Pues los intereses de las personas que lo eligen, del distrito de Logroño, de lo que él habla y conoce y sabe. ¿Cómo se puede creer la imbecilidad que por el hecho de ser elegido, en ese mismo momento es iluminado por el Espíritu Santo, como si tuviera el don de lenguas, y de repente se convierte en experto en asuntos nacionales? Ya se conocen las leyes, conoce Europa, conoce América, conoce Asia, Oceanía y Australia, y la gente no protesta y dice, pero este imbécil que sabe de eso, y no sabe nada, y sin embargo aparece en la prensa el diputado tal. Esa es la verdad, y todo eso son tonterías, inventos, mentiras, y voy a explicarlo a vosotros porque ya empiezo a encontrarme bien, porque os veo reír y me encanta cuando la gente se ríe. Pues voy a explayar esta idea, porque ya estamos con el Espíritu Santo encima de la cabeza de los diputados, como las lenguas de fuego sobre los apóstoles, que creo que fue en Cafarnaúm, por allí cerca. Y estos con las lenguas de fuego en sus cabezas hablan de todo, de lo divino y lo humano, y hacen leyes, bueno, que no entiende nadie, ni siquiera los catedráticos de economía. Pero, ¿y por qué ellos entienden? ¿Por qué ese cateto de Lardero está en Madrid y opina sobre la crisis de Europa y de Grecia, y de Inglaterra, y de Cameron, y de Sarkozy, y de Merkel? ¿Pero qué le ha pasado a ese tío? De repente ya es otra cosa. Ah, amigo, no dicen la verdad. Es que quien hace las leyes no es él. Es que quien vota las leyes no son los diputados. Sí, son los diputados los que votan, no los que las hacen. En primer lugar, son diputados de partido, por tanto ellos ya no cuentan. Ellos tienen la obligación de asistir y votar, bien sea con la mano o con los pies. Si falta el compañero, le empujan con el pie y vale el voto del compañero que no está, pero está votando a él con el pie. Votan con... ¿Y qué es lo que votan los...? Es que bueno, es verdad, de acuerdo, los diputados no valen nada, pero amigos, los aparatos dirigentes de los partidos, no hay sabios mayores que ellos en el mundo. Felipe González, no digamos la sabiduría que tenía en cuestiones de local, pero si pensamos en Zapatero, pero ¿habéis visto qué sabiduría? ¿Cuándo se ha visto una persona más optimista, con más motivo? Una persona que no ve venir nada, vive en el mundo de los limbos y está feliz, pero no, eso no es lo de menos. Es que toda la prensa, salvo alguna derecha, que por hablar de derecha pues son todas iguales, mire usted, el PP no es de derecha, es socialdemócrata. El Partido Socialista no es de izquierda, es socialdemócrata. El Partido Comunista no es de izquierda, es socialdemócrata. Todo el mundo, entre la ABC, La Razón, El País y El Mundo, no hay diferencia ni la vanguardia, son todos socialdemócratas. ¿Y qué es ser socialdemócrata? Ser nada, solamente ser partidario de tener el poder. Eso es. Ser socialdemócrata es no ser socialista. Socialdemócrata significa nada. Y ya estamos ahora, que tenemos un congreso lleno de diputados catetos, que el Espíritu Santo le ha puesto las lenguas de fuego, hablen de lo divino y lo humano, porque tampoco son los partidos, que son una pandilla, una verdadera pandilla de corruptos, que no hacen más que unirse entre ellos para repartirse el dinero entre ellos y sus amigos. Todos roban. No es que lo que estoy viendo ahora en las indiscreciones de las cintas, donde una presidenta de una empresa estatal de Andalucía le dice que ella es la que tiene más imaginación que nadie para crear empresas, que es
que meter dinero. No, 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 para eso no. Más imaginación para inventarse pretextos para regalar dinero a los amigos. A ver, y le dice a ellos, inventaros pretextos como yo soy la mejor imaginación. Miente, porque yo he conocido, digo, todos vosotros, a alguien con más imaginación que ella, que le vence un Targarín. ¿Cómo? ¿Os hace gracia? Vamos a ver. ¿Qué imaginación hay que tener para presentar una factura donde dice que cobra, creo que eran 250.000 euros, no sé qué, en Suiza, por haber desviado las aguas de un río en Jordania? Que ni existe río, ni en Jordania, porque el sitio que ha señalado es el desierto. Eso no lo ha dicho todavía la prensa, pero lo dirá. Un tío que desvía aguas y cobra dinero porque lo que hace en Jordania. Yo digo, lo único que nos faltaba, lo he citado porque causa risa, digo, no, bueno, eso no es nada con la imaginación desplegada para cobrar dinero por matar moscas en el Congo. Eso, pues, todo eso está pasando en España, delante de vuestros ojos. ¿Y qué hacen los ciudadanos, que se llaman ciudadanos, que no lo son? ¿Qué hacen los súbditos españoles? Y, como borregos, a depositar su papeleta en la urna. ¿A qué votan en la urna? ¿Votan un diputado? No, si lo que ahí se votan son listas. Logroño no tiene diputados, tiene listas de partido. Entonces, ¿qué votan? ¿A listas de partido? Pues vamos a lo mismo. ¿Quién hace las leyes? Ah, el Estado. Bien, bueno. El Estado, es decir, el enemigo de la sociedad, el que nos saca el dinero, el que solo en la sociedad hay contribuyentes, hace las leyes que van a obligar a los... ¿Pero dónde se ha visto eso? Pero si el Estado no tiene competencia ninguna para hacer leyes, las leyes le corresponden a la nación, a los diputados, el conjunto lo hace la nación. Donde oigáis que existe boletín oficial del Estado, decís, Dios mío, qué corrupción. Boletín oficial del Estado, eso es una contradicción en los términos. Boletín oficial de la nación, todavía, del Estado. ¿Pero qué creéis? ¿Que lo que yo digo es original? No. 200 años de reflexión política, no hay nadie, ni el juez Marshall famoso de Estados Unidos, ni los intendentes ingleses, ni en Israel hoy, que no digan exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. La ley, cuestión de la nación, cuestión del Estado. ¿Cómo? ¿Que el Estado hace leyes para aplicarlas? Amigos, sacó Montesquieu, capítulo 9. ¿Qué dice el espíritu de las leyes? Dice, sacar de un colegio de legisladores un pequeño comité para formar el gobierno y habrá desaparecido la libertad política, porque aquellos que hacen la ley son los mismos que la aplican y la aplicarán en su favor. Montesquieu. Pero qué desgracia nuestra que la Revolución Francesa eran unos metafísicos, como natural procedían de la Ilustración, pues creían y creyeron, tan metafísicos eran, que creyeron que la guerra y la revolución norteamericana, estadounidense, que figura en su constitución, buena constitución y democrática, pero figura como preámbulo la Declaración de Derechos, pues los franceses, que sabían tanta filosofía como ignorantes eran de la realidad social, creyeron que eso era una norma, que las constituciones tenían que hacerse después de una declaración de principios para que los artículos de la Constitución fueran corolarios, deducciones lógicas de los principios. Fíjate qué ignorancia, que no sabían, a pesar de Lafayette, que tuvo en la guerra de independencia de Estados Unidos, no sabían que el preámbulo, la Declaración de Derechos del Hombre, de Independencia, la de Virginia, se hizo como cornetín de enganche para la guerra de independencia. No había patriotismo, otra de las cosas que da que pensar. Los americanos no tenían sentimiento patriótico. ¿Cómo lo iban a tener si ellos eran ingleses? Ellos no se consideraban colonos ingleses, ellos se consideraban ciudadanos ingleses, con igualdad de derechos y obligaciones. Por eso ellos no tenían patriotismo. Sí, el patriotismo que tenían el inglés. Eran patriotas de Inglaterra, eran monárquicos de Jorge, del rey Jorge. Las casacas rojas de ocupación eran su ejército. Por eso cuando en la guerra de independencia no están preparados para nada. Entonces, ¿por qué hay una guerra de repente? Pues porque las colonias, los representantes de las colonias, que eran los hombres en aquella época, los más inteligentes y justos del mundo, cuando hablo de Hamilton, Madison,
Jefferson, Washington. Os estoy hablando de una generación única. Esos hombres hablaban y escribían correctamente en latín y griego. No había en Europa, a pesar de la Ilustración francesa, nadie que los igualara en sabiduría práctica, en prudencia. Eran granjeros, eran propietarios de fincas. Algunos tenían colonos, como Jefferson. Tenían esclavos. Eso no importa. Sabían perfectamente lo que era la humanidad, el humanismo, y hicieron una constitución adecuada. Entonces, para la guerra de independencia fue porque Benjamin Franklin fue enviado por todos sus compañeros los colonos al Parlamento de Londres para allí conquistar el derecho de igualdad de los colonos con los ingleses, porque de ser iguales, ciudadanos, lo mismo que los ingleses, con los mismos derechos, porque la diferencia se hizo insoportable cuando Inglaterra, el Parlamento, concedió solamente a los ingleses y no a los colonos el derecho de comerciar con el derecho de comerciar, de traficar, el tráfico mercantil con el té y otros productos. Por esa razón habéis oído mucho vosotros y habéis visto algunas películas de cómo en un determinado día en el puerto de Boston tiraron los fardones de té al mar, cuando se llegó la noticia de que no le habían dado la igualdad de derechos de explotación comercial. Y fracasa Benjamin Franklin, que solamente estuvo apoyado por el más grande pensador inglés tal vez de todos los tiempos, un conservador, aunque era en aquel tiempo no era Tory, era White, era más liberal, que es Edmund Burke. Los que tengan un poquito de cultura saben que es un hombre grande. Este hombre apoyó a Franklin y quiso darle a los colonos los mismos derechos que a los ingleses. Fracasó, se hizo la votación, votaron a favor de la igualdad 100 y pico diputados y en contra 800 y pico. Se fueron desesperados y Franklin se llevó en el barco, invitado y pagándole el viaje, a un joven periodista muy inteligente pero sin mucha formación cultural, hijo de un fabricante de fajas para mujeres, que en aquel tiempo era un negocio bastante bueno. Y este joven que se embarca con Franklin llega a Boston, llega cuando el día anterior a la batalla del Éxito, que se inicia la guerra de independencia. Y este joven se llama Tom Paine. ¿Por qué lo cito? Porque es Tom Paine que escribe enseguida que empieza la guerra, se convierte era enemigo total de la monarquía, era una obsesión. A los monarcas era una cosa obsesiva. Pero él escribe un libro que se llama Sentido Común, Le Common Sense, donde descubre a los americanos, les enseña lo que es el patriotismo. Así es gracioso que la primera obra que enseña lo que es el patriotismo la escribe un inglés, que se siente enemigo de su país, porque era un amigo de la libertad y quería la libertad de Estados Unidos. Inventa el patriotismo de la libertad en contra del mismo, de sus sentimientos, porque odiaba la monarquía. Y el propio Washington, en la célebre batalla de una noche buena de Navidad, la noche que aprovecha que están borrachos todos los ingleses casacas, los atacó y venció en la batalla que ya le abrió el camino a la victoria. Y en esa batalla lo arengan las tropas, Washington arenga a las tropas con palabras literales de Tom Paine. Ha llegado el momento de las almas grandes y nobles, que lo hemos visto en películas y en la televisión. Son palabras de Tom Paine. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que Norteamérica tiene que fundar las reglas constitucionales en la propia experiencia. Y la propia experiencia es que había unas comunidades de colonos, generalmente protestantes, casi todas protestantes, que entre ellos se regían por reglas democráticas. Y esas reglas son las que se generalizaron y formaron la Constitución. Pero nunca hubo declaración de principio. Es que cuando se aprueba la segunda Constitución, no la primera, la segunda Constitución, la primera fue un fracaso, porque era una Constitución como la que hay en España, no la que hay hoy, como la que había en la Segunda República, como la que había. Entonces, esa es la que hizo primero los Estados Unidos, y fue un fracaso tan grande que Estados Unidos estaba arruinada y iba a la quiebra. Pero como ahora, de verdad, igual que la más grande, no, más grande no, porque la de ahora es bastante grande, igual que la crisis actual que hay en España y en Grecia, había en Estados Unidos después de la primera Constitución, hasta tal punto que estaban hundidos, que se hundía el país, era la quiebra total.
¿Y qué pasó? Los veteranos de la guerra, que eran los granjeros y dueños de las fincas, de las granjas, de los ganaderos, que ya lo habréis visto en las películas del oeste, es verdad. En el campo era un continente tan grande y sin embargo tenía de habitantes 4 millones nada más. En todo Estados Unidos 4 millones. Y 4 millones repartidos, interconectados entre sí, por eso que en todas las casas tenían encima de la puerta de salida el fusil. Eso les salvó. Con eso ganaron la guerra. Claro, ellos lo tenían para cazar castores o matar indios. Bueno, con eso ganaron la guerra. Por esa, el fusil para ellos era como el sombrero. Salían de la casa con el sombrero y el fusil. Y volvían con eso. Y por eso ganaron la guerra. Pues, ¿qué pasó? Que como se hundía de verdad literalmente Norteamérica en la ruina, ellos, los veteranos, se levantaron, se asociaron y pedían y exigieron a todos los políticos una nueva constitución, porque para cobrar no cobraban, igual que ahora veis que el pobre de Montoro le está pidiendo, digo el pobre por decir porque es un tontarrón que no tiene ni idea, todo lo que dice es que no tiene ni pie ni cabeza, es un tonto, pero de verdad, de remate, es un caso de estudio. Montoro, yo no sé ni siquiera cómo ha llegado ahí, si no merece la pena ni siquiera que pueda tener un título universitario, y tengo motivos para decirlo. Después contaré una historia de él, con relación a mí. Pues este Montoro, pues lo mismo que ahora le están diciendo al ayuntamiento que se ahorren el cártel, allí exigieron los veteranos de la guerra una nueva constitución para cobrar, para que les pagaran, porque no les pagaban. Inventaron el presidencialismo para que hubiera una autoridad central que pudiera pagar, y no como ahora, con las autonomías, los ayuntamientos y compañía. Para eso inventaron el presidencialismo, para pagar las deudas, para que el Estado fuera responsable y para que hubiera un sentimiento naciente de patriotismo, porque el patriotismo nace al calor de un poder central, pero al calor de la autonomía no sale un patriotismo, porque lo único que sale son patriotismos de equipos de fútbol, nada más. Fuera de eso no hay patriotismo, el partido de fútbol sí. Pues, como ya he dicho quién es Montoro, ahora voy a explicar por qué hablo así de Montoro. La primera vez que se aprueba, aprobado el Tratado de Maastricht, me invitan el Colegio de Economistas de Madrid, presidido por Valentín Andrés, a una conferencia en Madrid. Era un local que había mucha gente, estaba lleno, eran 800 o 1000 personas, casi todos economistas y por lo menos universitarios. Y me invitaron junto con el embajador mexicano, que pocos días antes se había aprobado el Tratado de Estados Unidos y México, y el embajador hablaba primero y después yo. Habla el embajador. Yo estaba arriba en la mesa como aquí, presidiendo, pero había instalado a la derecha un pupitre con un micrófono para que los invitados especialistas que elegidos, yo creo que estaban, pusieran luego, después de terminar la conferencia, quisieran hacer preguntas desde un micrófono. Habla el embajador, y ya para que os riáis un poco y veáis qué experiencias he tenido en mi vida tan bonitas y tan interesantes, pues yo no me he aburrido nunca, me pasan tales cosas, no me da tiempo a aburrir. Y bueno, termina el embajador, empiezo yo, y no, acabo de decir, señoras, señores, voy a empezar, y recuerdo que empecé diciendo la diferencia entre estar presente y ausente, porque la representación es un concepto que solamente vale para representar lo que está ausente, porque si está presente, eso es irrepresentable. Si yo estoy aquí, yo no necesito que nadie me represente, pero si estoy ausente, puedo tener un representante. Eso que es tan claro. Empecé así para poner en ridículo el Tratado de Maastricht. Y no había dicho nada más que eso, no había llegado ni siquiera a exponerlo con esta claridad. Que me pasa un papelito, Valentín Andrés, el presidente, señor Trevijano, abrevie que el señor embajador tiene una cena. Y lo leo. Pero no me conocía, pues yo era entonces igual que ahora. Lo leo y me callo. Y digo, señores, a casi 1000 personas, el presidente de la mesa me pasa este papel. Abrevie usted, señor Trevijano, que el señor tiene una cena. Digo, yo creo que ustedes son tan educados como yo. No vamos a permitir que el señor embajador llegue tarde. Por tanto, quiero que, como es natural, uno, que le demos un aplauso, que nos callemos, que no hagamos nada hasta que se vaya. Bueno, un silencio total, aquello no había, una violencia extrema, el embajador asustado, el presidente igual, hasta que la gente empezó a decir fuera, 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 1000 personas diciendo fuera todos.
tuvo que acompañarlo, como la entrada estaba al final, tuvo que acompañarlo porque tenía miedo a que le pegaran al imbécil de embajador maleducado. Bueno, que habló nada más que de tomates, porque lo que habló de tomates. Entonces, cuando ya se fue, yo hablo, digo, bueno, ya que nos ha instruido el señor embajador en tomates, ya que de eso ya sabemos mucho, vamos a ver si ahora empezamos a conocer lo que ha sido el Tratado de México y el nuestro, que es ataqué a Maastricht diciendo, Maastricht establece, justamente de lo cual está en discusión, establece un límite al presupuesto, es decir, un límite al déficit, como ahora eso que tanto se está hablando ahora. Ya lo está, y ahí eso lo hablé yo en la cuarta, digo, eso me parece mal. Me parece mal porque la economía no es un libro, no se aprende como un librillo de maestro. La economía depende de cada circunstancia. Entonces, si hay momentos de recesión, de depresión económica, habrá que estimular la demanda. Y cité el ejemplo de Norteamérica, de la nueva New Deal de Roosevelt. La Gran Depresión fue combatida con obras, con tal. Digo, y hay otros momentos en que hay una euforia y hay que contenerla por el peligro que implica llegar a adquirir deudas que no se pueden luego soportar o pagar. Y según eso, digo, claro, para los primeros momentos está la doctrina de Keynes, para los segundos momentos está la doctrina de Austria. Todo eso lo dije entonces, los austríacos. Digo, pero bien, terminé, fui muy aplaudido, porque siempre soy muy claro y porque los temas sean muy difíciles, yo sé decirlo de manera sencilla, que todo el mundo los comprenda. Y sale alguien y sale Montoro, yo no lo conocía, y sale Montoro al pupitre, y yo tengo ya la costumbre desde la universidad, que yo fui profesor de la Universidad de Granada, pero ya incluso de estudiante, yo me había dado cuenta desde muy joven que era muy peligroso en España oír a alguien que te alabe. Digo, cuando alguien en España me alaba, yo ya me pongo cuidado, a ver por dónde viene este, por dónde me va a apuñalar. Porque es que es indefectible, que es que nadie te ataca si antes no te alaba. Se compra, es una manera de comprar su conciencia, alabarte para luego pegarte. Total, que dice Montoro, después de la maravillosa conferencia del señor Trevijano, que me ha encantado, magnífico, tal, ¿viendo? Tengo sin embargo que recordar que es difícil, es arriesgado, es una aventura para una persona que no es economista, yo no lo soy, hablar de Keynes, porque Keynes es un autor muy difícil. Como yo tenga el teléfono, será para ti. Se acabó Montoro. Abucheo total de las 1000 personas, se acabó. No dije más que eso, será para ti, porque para mí no era difícil nada. Y le dije, mire, y dije después, la teoría general de Keynes es el libro más brillante descrito de toda la literatura inglesa. Lord Keynes es un genio de las matemáticas, de la estadística y también de una teoría. Él no es marxista y quiso ser una teoría intermedia entre el liberalismo de Austria y Carlos Marx. Entonces, para algunas cosas, pues bien adecuada, para otras no. Para otras, depende de las circunstancias, como es natural aplicar una doctrina u otra. Eso sí que es sentido común y no dogmatismo de seguir una escuela u otra. La economía es como ver dogmatismo. Y aquello terminó así bien, pero eso es Montoro. Entonces Montoro ahora, cuando habla, es que cada palabra que pronuncia es un disparate, pero un disparate contra el sentido común, que es el bochornoso. Pero en eso está imitando a Rajoy, no creáis que Rajoy es más. No es más, es simplemente que como es jefe, sobre todo es jefe, antes no se lo creía, era jefe por accidente, y así, porque no había otro. Ahora se lo ha creído, pero se lo ha creído, no creáis que se lo ha creído ahora, estos días, no, se lo creyó cuando Obama, Merkel, Sarkozy y todos los gobiernos de Europa le dieron un abrazo sincero y enhorabuena sincera porque se había cargado la legislación laboral de 60 años de Franco y de la monarquía. Claro, ¿cómo no le van a dar abrazos los capitalistas si le eliminan el obstáculo de la clase obrera? Que el despido sea barato. Es normal y natural que lo aplaudan. Eso es lógico. Lo que otros no habían hecho, él lo hace y ya en ese momento empieza a ser líder. Antes era un jefecillo de partido, pero se va a creer. ¿No habéis visto su cara, su manera de andar, su voz, su encolamiento? Pero si es que no se parece en nada,
pone una semana antes, no tiene nada que ver, es otra persona. Se lo ha creído. El pobre idiota se lo cree y nada menos se lo cree, que llega al extremo de decir, bueno, ahora veréis quién soy yo. Y se lo dice a quién, a Merkel, a Sarkozy, a todo el mundo. Dice, ¿cómo? ¿Que me estáis diciendo que yo solamente tengo que tener un déficit del 4,4? Que os creéis vosotros eso. Aquí estoy yo para mandar a vosotros, me vais a mandar a vosotros a mí, vamos a ver. El déficit lo señalo yo. Yo ni pacto ni dejo de pactar. Dios mío, qué maravilla, qué metafísico. Yo ni pacto ni dejo de pactar. Es decir, ni pacto, pero pacto. Este es Rajoy. Entonces, ¿qué le ha pasado a Rajoy? Esto va a encantar, porque matar a Toledano puede ser. ¿Que se ha equivocado? No. Es tan creído que ha forzado la mano de la Unión Europea. Decía, me decís 4,4, yo digo 5,8, de momento se lo hemos ganado. Pero en vez de callarse todavía, ya veréis. Oye, hasta aquí me lo prohíben. Eso no puede ser, es impresionante. Sí, un montón. Eso es algo impresionante. Bueno. Pues, este Rajoy lo que ha hecho es, se ha vuelto tan creído de golpe por esos abrazos de Obama y compañía del capitalismo mundial, claro, que yo no estoy atacando al capitalismo, estoy diciendo los hechos. El capitalismo es el que manda en el mundo. Rajoy se pone a su servicio, lo abrazan, le dan la enhorabuena, ¿cómo no va a ser de otra manera? Y a él se lo cree y entonces hace la jugada esta del 5,8. ¿Y cómo la hace? No creáis que ha preguntado antes, no. Él se ha reunido con Grecia, Italia, Holanda, Bélgica, Irlanda, todos los que están en problemas igual que España o peor. Entonces, natural, ha dicho, y digo, hombre, claro, es lo que quieren todos, porque todos quieren sumarse a ese carro. Todos quieren que la economía tenga estímulos, que no sea solo el déficit, que quieren que haya alguna actividad económica, estimularla, la demanda, algo. Entonces, todo eso lo apoya. Entonces, conociendo él eso, se ha creído que era imposible que si él tomaba esa decisión, es tan importante España para la Unión Europea, que la Grecia, esto es más importante, que esto no me lo pueden discutir. Entonces, el mundo, hay dos posturas. ¿Cómo lo interpretan los españoles? Hay dos posturas, el país y el mundo. Empecemos con el mundo. El mundo que dice, Rajoy pacta con la Unión Europea el déficit de 5,8. Mentira, no pactaron. Y el propio mundo, Casimiro, Abadillo, no sé cómo se llama, Casimiro, dice por 3 veces, dice, en realidad es una farsa. Otra vez dice, esto es un paripé. Tercera vez, otra vez, paripé 2 veces, o la farsa una vez. El propio mundo que dice pacto sabe que no puede, que es mentira, que no ha habido ningún pacto. Es un paripé, una farsa. Que para forzar la mano cree. ¿Y por qué se atreve? Y bueno, eso dice el mundo. Y el país dice desafío. Dice, afrenta, pone la cara, hace cara, no me acuerdo, el país decía que encara a la Unión Europea, que se pone enfrente, cara a cara. Mentira, ni una cosa ni otra. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que él cree que va a ganar primero. Ha tenido en cuenta lo que le informa a los demás, porque él ni siquiera se da cuenta de lo que pasa en su alrededor. Pero tiene gente que sí mira, uno mira a la derecha, otro al frente y otro al lado, y ya entre los tres sí me dicen lo que hay ahí, pero no tiene nadie que le diga lo que hay por la espalda, eso no se lo dice nadie. Entonces por eso va a pegar un batacazo ahora que lo veréis. Dice a Rajoy ya, bueno, dice el país que encara, y ya dice, claro, se va a enfrentar con los mercados y tal. Declaraciones oficiales, después de uno. Rampuy, el presidente este belga, con esa cara ridícula de pastor protestante, ese dice, bueno, yo no sé por qué se contentan tanto hablando de Rajoy, porque lo que hoy se cree que ganan lo van a pagar los mercados. Hechos. Hoy, ayer, después de Rajoy, se ha hundido el mercado español. ¡Qué casualidad! Ah, no, se ha hundido por Grecia, porque el rescate, sí, claro. ¿Por qué razón hoy todas las bolsas de Europa, todas suben, menos la española que baja? ¿Por qué? ¿Qué casualidad? ¿Por qué hasta ahora siempre España estaba en la prima de riesgo de la deuda en mejor situación que Italia? ¿Por qué el mismo día, el día siguiente que habla Rajoy, ¡pum!,
la deuda, la prima, peor. ¿Por qué hoy está en 347? Si estaba en 332. Ah, pues eso es lo que anunció el presidente Rampuy. Ahí no termina, empieza. Por otro lado, el finlandés, el economista Olli Rehn, ese ha dicho claramente, ha dicho literalmente, pero aquí no lo traducen, pero yo leo, afortunadamente leo algún idioma, el francés, por ejemplo, lo leo. Entonces, dice, no, pero que si esto no es, él ha dicho, no, todavía no hemos empezado a negociar. Primero que cumplan lo que yo les he pedido, y es que me manden los justificantes y la explicación de que por qué el déficit del año anterior ha subido al 8,5. Segundo, una vez que me hayan explicado eso, que me expliquen qué techo van a poner de déficit. Y tercero, que me expliquen por qué para el futuro no se va a repetir lo que ya pasó en el 11, porque quiero saber si esos gastos del déficit se deben a razones de estructura o razones de episodios, bien sea de corrupción o bien de la recesión española, que ha hecho peor. Bien, lo he dicho, hasta el mes de mayo no hay contestación. Y sigue, esa es la verdadera situación. Ha jugado con fuego. Pero aquí llega a España, después de eso, y dice la frase maravillosa, Rajoy figura. Esto lo digo para que le digáis de verdad qué tipo de inteligencia tienen los hombres que nos están gobernando. Bueno, que simulan que nos están gobernando. Porque gobernando nada, ¿eh? La prueba que han tenido que inventar, no ellos, la palabra gobernanza. ¿Sabéis lo que es gobernanza? Yo no lo sé. Sí, yo sí lo sabía, pero no tiene nada que ver con gobierno, ni con gobernación, ni con nada referente a la política. Gobernanza existe en todos los idiomas. ¿Sabéis lo que es gobernanza? El gobierno del ama de casa, el gobierno de los que cuidan los manteles, las sábanas y los almohadones. Eso se llama gobernanza. De las grandes mansiones y de los hoteles. El gobierno de la gobernanza. Donde hay gobernanza, hay gobernanza. Donde no hay gobernanza, no puede haber gobernanza. Hay gobierno. Pero es tan malo el gobierno. Son tan brutos, no son los españoles, cuidado, que la palabra gobernanza, quien la inventa, es un monstruo. Un monstruo, ¿sí? Que se llama Strauss-Kahn. ¿Habéis oído ese nombre? Ese monstruo, Strauss-Kahn, que tiene una atracción irrefrenable por las mujeres. ¿Sabéis quién es? Ese no puede refrenar su pasión. Eso es una maravilla, ¿eh? Fíjate qué fantástico reproductor de gorilas hubiera sido. Pero este gorila, al frente del Fondo Monetario Internacional, dice que la gobernanza del mundo, y ahí empieza la palabra gobernanza, que la crea él, y ya todas las reuniones de 20G, todo han metido con la palabra gobernanza. ¿Y cómo no? ¿A que no adivináis quién es en España el primero que utiliza la palabra gobernanza? Es fácil. Yo sé que no vaya a caer, pero para mí lo esperaba. Digo, uy, esta palabra ya sé quién la va a traer a España enseguida. Cuando la vi en el extranjero gobernanza, digo, ya está. La misma persona que cuando yo la conocí, proponiéndole que entrara en la Junta Democrática con su partido, me dijo, y le expliqué lo que era, me dijo, me dejas impactado. Y yo pensé, menudo pedante idiota, porque la palabra impactado no se utilizaba, ahora lo utilizan más, en el término de el impacto es impacto físico, no es moral. Entonces digo, uy, este tío es pedante e inculto, no sabe el idioma. Ese se llama Felipe González. Ese fue el que trajo a España ya la palabra impacto, y ahora trae gobernanza. Ese es el que lo ha traído, porque es culto, pedante, absurdo, no tiene ni idea de nada, nada más que de robar y de matar. Porque os voy a contar lo que ha pasado con Felipe González. Coincido con él, yo no, desde que me difamó el pueblo de Guinea, como es natural, no lo he vuelto a saludar. Pero un día lo encuentro en un restaurante de lujo, bueno, de un amigo mío, que era García Cereceda, que murió, que hizo mucha fortuna en la construcción, y era amigo de Felipe González. Pero yo ya dejé de verlo en cuanto él tuvo esa amistad, el amigo mío, cuando no tenía conocimiento de la política. Entro y, como hacía tiempo que no veía a García Cereceda, estaba al entrar en una mesa enfrente, yo me voy para allá, y se levanta a saludarme, muy cariñoso, porque tenía verdadera amistad conmigo.
Y al verlo yo lo miro, me llama Antonio, lo miro y veo a Felipe González sentado en su mesa. Y para que lo oyera todo el mundo, le dije: Luis, tú estás sentado comiendo con un asesino, yo no quiero saber nada de ti. O rompes con un asesino, yo me voy. Palabra de honor. Al minuto, Felipe González se había ido. Porque eso es Felipe González, y es lo que yo digo siempre. Yo digo a la gente lo que es ser un asesino. Porque lo que fue orden suyo. Manglano, que era del CSIC, el jefe del general Manglano, que yo conocía a todo el mundo, claro. Había estado presente en todo. Cuando hay una querella contra Manglano de todos los que hemos sido escuchados por teléfono, ilegalmente. Y ahí estoy yo, y estaba Manglano, acusado, que estaba defendido por un abogado íntimo amigo mío, que es Jesús Santaella. Estaba ahí con nosotros en la radio. Y dice Manglano, bueno, pues Santaella, que sabe cómo soy yo, me pregunta, hablable Manglano, dice: ¿y usted por qué? Bueno, condenaron a todo el mundo, a todos los nombres, la lista de escuchados, donde estaba Trevijano, claro, de la lista de escuchados, a todos le indemnizaron con 1 millón de pesetas. Pero a mí, no. Siempre me pasa igual. Y era igual que los demás. Y es porque Santaella, que era muy amigo mío, pero que tiene mucho sentido del humor, y es muy gracioso, me hizo la siguiente pregunta. Dice: pero usted, señor Trevijano, ¿cómo usted puede creer que ha sido escuchado cuando dice señor Trevijano? ¿Por qué es usted y no su hijo, Pablo, que tanto éxito tiene con las mujeres? Porque mi hijo había salido en la revista alemana más importante de Austria, que es como el oro de aquí, pero mucho más importante. Había salido la foto importada poniendo el hombre más guapo de Europa, de mi hijo Pablo. Y yo creo que es verdad, pero bueno. Y entonces me dice: ¿pero cómo tiene usted la pretensión de creer que era usted? ¿Quién nos garantiza que con tantas mujeres y los maridos tantos que tiene, que odian a su hijo, no era su hijo Pablo? Bueno, fue suficiente para que a mí no me pagaran el indemnización de él. Claro, le dije a Jesús Santaella, le dije: bueno, a partir de ahora, todas las minutos me va a hacer todos los trabajos tú y no te pago nunca, hasta que no me devuelvan el millón. Y así está defendiendo a mi hijo sin cobrar nada. Le digo: además, a mi hijo. Y todo esto os cuento para relajarnos un poco, para que podáis reíros, y sí, que volver a la situación actual. La situación actual es que dice Rajoy, ufano ya, después de esa yo no pacto ni dejo de pactar, ahora viene el gordo ya, se trae el colmo. Dice: el sentido común no es incompatible con la flexibilidad del déficit, y se quedan tranquilos. Es decir, que si el déficit es no gastar más de lo que se tiene, que no se puede, eso es, dice él, que es compatible con el sentido común. ¿Pero cómo compatible? Pero si es que una persona que gasta más de lo que se tiene no es que sea compatible, es que está fuera del sentido común. ¿Eso qué es? No conocen el español nada, dicen locuras, tonterías. Por ejemplo, Gallardón, fiscal, parece un hombre culto, estudiado. ¿Qué ha dicho hoy del aborto? ¿Sabéis las palabras que ha dicho del aborto? Que yo no hablo del aborto, que tiene razón, eso no hay, hablo de lo que dicen las palabras. Dice: violencia de género estructural. Dios mío, ¿sabrá lo que dice? Violencia de género estructural. Es decir, que ya no es, el género no es, esa frase no está hablando ya del género masculino o femenino, sino que está diciendo violencia de naturaleza estructural. Eso es lo que significa. Por tanto, olvidaron de que haya querido hablar nada del machismo, no saben ni lo que es. ¿Y cómo estructural? ¿Qué es eso de violencia estructural? ¿Cómo? Que hay una estructura en la sociedad que violenta a la mujer para que no aborte. O mejor dicho, para que si aborte sea desahuciada de la sociedad, sea despreciada, hay una estructura. Pero una estructura es una construcción. Dios mío, ¿pero qué estáis hablando? ¿Qué palabras empleas? Una estructura es inseparable de una construcción de elementos, una ordenación de elementos construidos de tal modo que el conjunto es el que da la función
la finalidad. ¿Y dónde está esa estructura? Es que la mujer que aborta tiene enfrente una estructura, una construcción. Pero ¿esto qué? ¿Dónde se ha visto esto? Una cosa es la influencia de la cultura, que es lo que ha querido decir. Es lo que ha querido decir ahí una cultura católica, probablemente de origen o moral, lo que quiera, contraria al aborto. Y por tanto, la mujer que aborta tiene que enfrentarse a este señor que viene hoy sin corbata. Y le he dicho, pues bueno, se enfrenta al reproche, hombre, ¿cómo viene sin corbata si los demás lo traen? Pues una cosa parecida. Pues eso dicen, le llaman ellas violencia de género estructural. He tenido que recordar en la radio cuando he hablado de esto, ¿qué es esto de que la estructura se da en la lengua? La palabra estructura en los asuntos, fuera de la arquitectura y de la ingeniería, la estructura, se empleó la primera palabra estructura para aclarar en qué consiste la construcción de la lengua. Antes de eso nadie hablaba de la estructura de los asuntos humanos, ¿no? La lengua sí. Y fue un suizo, Ferdinand Saussure, en el año 27, la primera vez que emplea la doctrina estructuralista para explicar el nacimiento y la construcción del idioma. Cómo la gramática impone unas reglas que son, claro, las obedientes, las consecuencias de una estructura. Luego, después de él, se aplicó el método estructural que tan éxito tan grande tuvo en el estudio de los idiomas de la lengua, la lingüística, se aplicó por los antropólogos al conocimiento de las sociedades primitivas, que obedecían también a una estructura social, a una composición de verdad. Y a eso, estructura, cité, cuando esta mañana lo he dicho en la radio, a Levi Strauss, porque tienen los mitos de los pueblos primitivos tienen una estructura, que se obedecen a unas reglas, no hay capricho. Bien, pues con todo esto es para deciros, uno, que nuestros dirigentes no conocen el idioma español. ¿Cómo pueden dirigir si no conocen la manera de comunicarse con los gobernados? Si lo que nos dicen es inteligible, si no lo entienden ellos tampoco. Son palabras que oyen de los Strauss-Kahn y las emplean en España. Y si estos son, por lo menos aquel es un gorila de verdad, estos son gorilas frustrados. Quisieran ser también como Strauss, pero no pueden, que son feos. De verdad, créeme, que lo digo de verdad, que son muy feos. Ya que son malos políticos e incultos, por lo menos que fueran atractivos, no es incompatible. Eso sí que no es incompatible. No es incompatible la ignorancia con la belleza. Es más, aunque yo no, para mí no, porque yo la belleza, como no expresa inteligencia, me cuesta un trabajo tremendo verla, pero reconozco que la hay. Hay belleza sin inteligencia. Pero las hay. En las mujeres, en los hombres ni hablar. Eso se acabó. Bien, entonces, como podría estar hablando horas y horas y horas, prefiero ahora yo decir, bueno, conclusión, tenemos una partitocracia, es decir, un gobierno de partidos estatales. No hay representación política, vosotros no estáis representados, ni yo ni nadie, no hay representación política, porque las listas de partidos no representan al votante, al que mete la papeleta en la urna para votar a unos partidos. Mentira. El que vota, el resultado sale representado el mismo que hace las listas, ya que los diputados tienen que obedecer al jefe, que el líder no es ninguno, que es el líder. Pero líder, si líder es al que sigue en las masas, no el que las sigue. Y estos son jefecillos que siguen a las masas. Líder, el líder es una cualidad natural, tiene que ser carismático, tiene que dirigir aunque no quiera. Tiene que adelantarse, ser adelantado, el más valiente, el más audaz, el más visionario, que ve las cosas 30 años, 40 años, 100 años antes de que ocurran. Ese es el líder. Entonces la gente le sigue porque ve que tiene unas cualidades que los demás no tienen. De estos conocí a algunos, yo ninguno. Pero no ahora, conocí a algunos desde hace... Yo tengo 84 años, ya empiezo a ver la realidad a partir de los 8 o los 9. Yo no conocí a ningún líder en ninguna parte del mundo, salvo mi padre en mi casa. Fuera de mi casa tampoco. Bueno, pues esa es la realidad. Estamos viviendo en un reino corrompido, no porque haya una inmoralidad intrínseca española, no, es mucho peor. Yo no, ni el movimiento ninguno, ni los que no votan no están corrompidos. Pero el que vota mismo está corrompido, lo digo de verdad. Hay que ser idiota de remate
pero de verdad, una persona que no puede circular, que tendría que estar en tratamiento psiquiátrico, no de un loco, sino de un zombie, para votar. Porque el que vota es que cree que sirve para algo. Entonces, si él cree que sirve para algo, votar a un partido a otro, ¿qué más da? Ah, sí, claro, ahora han sustituido al Partido Socialista por el PP. Bueno, ¿y qué? ¿Con eso estáis representados vosotros? No, los partidos se votan en sí mismos. Luego ya, si no tenéis representantes, no hay separación de poderes, ¿cómo se puede evitar la corrupción? ¿Sabéis lo que...? Cuando oigo en la radio a los Jauregui y esas compañías, a esos periodistas que se inflan la cara de orgullo cuando se ponen inteligentes y dicen el poder corrompe, y si es absoluto, corrompe absolutamente, y se creen los imbéciles que han dicho algo interesante, cuando nada más que estén reflejando la imbecilidad de una frase que repitió Loracto hace más de un siglo, que tampoco era un especialista, porque yo diré lo que corrompe. Claro que el poder corrompe, cuando no está controlado, es decir, cuando no es poder, sino potencia. La diferencia entre potencia, escucharme bien, y poder, es que el poder está controlado por otro poder, mientras que la potencia está incontrolada. Donde hay potencia, hay corrupción inevitable. ¿Qué es lo que hay de España? ¿Poderes? ¿Dónde están? Yo los veo. Potencia total. Tiene la potencia los partidos políticos, que pueden hacer lo que les da la gana. Tiene potencia el rey y un Targarín. La prueba es que pueden hacer lo que les da la gana, no pasa nada. Tienen potencia los jueces, pero los jueces no el juez de primera instancia, los jueces del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Porque tienen la potencia de hacer lo que quieren. Pascual Sala, presidente del Tribunal Supremo, dice: no llamo de testigo a declarar por el asunto de los GAL y del CSIC a Felipe González. Eso que Aznar se comprometió a entregar los papeles si ganaba y después no lo entregó, porque son todos iguales. Tú no entregar, si es la clase política la que está corrompida, se protege uno a otro. Bueno, pues, ese Pascual Sala dijo: no llamamos como testigo a Felipe González para no estigmatizarlo. ¿Sabéis lo que significa estigmatizar? Marcar con un hierro candente a la res. Yo lo hubiera puesto el hierro candente, ¿no? A Felipe González seguro y en el culo. Pero, hombre, sí, de verdad, porque es que no sabéis, yo es que los he tratado, es que los conozco. Es que yo he visto cómo eran cuando los he conocido, no ahora. Hace 30 años sabía que eran corruptos. Bien, pues estigmatizar, qué casualidad, hombre. No llaman a Felipe González para no estigmatizarlo, qué casualidad. Y el juez de Palma de Mallorca no llama de testigo a la princesa Cristina para no estigmatizarla. Hombre, vaya, la misma doctrina aplicada a Felipe González y a la princesa, a la infanta Cristina. ¿Veis? Eso es lo que es. Y sabéis la palabra estigmatizar como segundo, ese primer significado es marcar con un hierro. Y aquí tengo un oculista que sabe que la palabra astigmatismo viene de la misma raíz y significa también marcar un punto, que en el ojo hay, marque el astigmatismo porque el punto se llama un punto, es como una nube, una cosa borrosa, y viene de lo mismo. Pero es que el segundo significado de estigmatizar es impresionante. Y estigmatizar es comunicar milagrosamente los estigmas de Cristo al místico, a la persona. Llagas en las manos, llagas en los pies, llagas en el costado. Eso es estigmatizar. Así que estos jueces están cristianizando con la estigmatización a la infanta por un lado, a Felipe González por otro, y la doctrina de estigmatización además no existe en España, existe en Norteamérica con otro significado, y ellos lo trajeron a España por primera vez. Así yo no estigmatizo más a vosotros, porque a partir de ahora lo que quiero es que me preguntéis y me pongáis en compromiso para que siga haciendo reír. Gracias. Venga, preguntar con valentía. Lo que más, venga, que es el último. Yo querría preguntar cómo ves el sistema financiero, el sistema monetario, pero sobre todo la posición de la situación geopolítica que tiene Rusia y China con Occidente. La primera pregunta, creo que no hay sistema monetario. Porque para que haya un sistema tiene que haber unas reglas que son inderogables. Por eso es un sistema. En Europa
incluso en Estados Unidos, no hay un sistema monetario. Hay unos centros de emisión de moneda, que es el Reserva Federal y el Banco Europeo, que pueden emitir moneda, sin límite, con una diferencia. Que mientras Estados Unidos puede emitir sin límite, darle a la maquinilla y sacar todo el dinero que quiera, y no hay peligro ninguno de inflación, todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque al ser el dólar una moneda de reserva, pues todo el dólar que emitan va a la reserva de otros bancos, y Norteamérica exporta la inflación, ella no tiene, la exporta fuera. Segundo, eso es el dólar. ¿Y el euro? El euro, pero ¿cómo? El euro han inventado una maravilla. El Banco Central emite sin límite también. ¿Por qué sin límite? No puede haber inflación, porque ese dinero no llega al público, al consumidor no llega. Ese dinero, en vez de dárselo a los gobiernos, que dirían, uy, qué cosa más rara, se lo dan a los bancos. Los bancos, con el dinero libre que le dan billones, unas cantidades ingentes, que si estuvieran en la circulación, la inflación que habría en Europa sería del 20, el 30, el 40, el 50, como en la época de Hitler. Pero no, los bancos son muy inteligentes, dicen, no, nosotros damos todo el dinero que queramos a la maquinilla, pero se lo vamos a dar, los gobiernos va a ser muy descarado, se lo damos a los bancos, pero con la obligación, no la obligación, en base a la obligación, que ese dinero compre a los gobiernos deuda, con lo cual el dinero se lo están dando al gobierno, pero a través de la banca. ¿Y qué hace la banca? Que entre el 1 y el 3 ganarse un diferencial sin hacer nada, que están creando las riquezas mayores del mundo de todos los tiempos, la banca. Por eso creo que he contestado a la primera pregunta. La segunda era, es que tengo una la posición de Rusia sí. y China. Bueno, primero, son distintas, no son coincidentes. La de Rusia está marcada porque ha habido una época muy grande que empieza a acabarse y empieza otra época. Todavía los síntomas aún no se ven, yo sí los veo, pero tardará en que la opinión pública y la prensa lo vea, puede tardar todavía 1 o 2 años, no mucho más. Se acaba el comunismo, el régimen comunista, se acaba en la Unión Soviética, y el desastre de las economías es tan grande, el empobrecimiento de la población, no hay abastecimiento de nada, no tienen nada, salen de una dictadura, tenían miedo del comité y de las represiones. Entonces la gente lo que quiere es vivir. Que hay corrupción, y que como antes que estar como pasando hambre y con todo racionado, no teniendo ni casa donde vivir, les da igual. Ellos no quieren más que vivir lo mejor que pueden. Y entonces ahí, durante esa época de indiferencia total de la población, que no le interesa para nada la política, que está encantado de haber salido del comunismo, se aprovechan los que están en los puestos de mando de la Unión Soviética, que son, uno, Putin, claro, KGB. Segundo, los que están administrando el petróleo, los yacimientos, la riqueza tan inmensa rusa, se hacen con los yacimientos y se convierte en la primera fortuna del mundo. Hoy hay más millonarios, más grandes en Rusia que en todo el resto del mundo, aunque todavía no aparezca en las listas de... Sí. Y ahora, en estas elecciones, por primera vez, en estas elecciones, Putin se ha dado cuenta que las cosas no están claras, que la corrupción que ha tenido, sobre todo en el Cáucaso y en el sur, donde ha triplicado por el fraude el número de votos obtenidos, la población ya no lo trae. Por primera vez ya no le basta con comer. Ahora, claro, cuando la gente tiene lleno el estómago, le gusta que además su cara sea más bonita y que su vida sea un poco más decente. Y eso es lo que está pasando en Rusia. Y ahora quieren que su vida sea más agradable, más bonita, más elegante, que no le basta con comer. Y exigen a la clase de dirigente que sea honrada, cosa imposible, porque toda esa clase procede del comunismo. Pero no, si procede del comunismo sería fantástico, porque si hubiera comunistas idealistas sería una maravilla. Pero como lo que había no era comunismo, sino degeneración del comunismo en favor de una casta llamada inteligencia con Z, pero mentira, porque inteligencia nada, en una burocracia. Aquí hay una oligarquía, allí hay una burocracia. Pues eso es lo que explica la situación actual de Rusia, en peligro de que la clase popular, el pueblo, abandone a la clase política y exija
cambios democráticos. En el exterior, sabe Rusia, los dirigentes, la presión, saben que pertenecen a Europa. Es que no hay duda ninguna. En Europa, la unidad europea quiere ignorar que puede construirse sin Rusia y sin Turquía. Los que piensan en la unidad de Europa o piensan en los Estados Unidos de Europa saben que eso es imposible. Habrá uniones monetarias, habrá unión del carbón y del acero, habrá subvenciones a la agricultura, habrá zona euro, pero Estados Unidos de Europa, sin Rusia y Turquía, imposible. Os recuerdo nada más algo que cito yo, que es precioso, muy bonito, y es lo que cuenta Dostoyevsky cuando visitó en Dresde, en un museo de Dresde, y vio un cuadro de Claude Lorraine, el maravilloso, era grabador en realidad, aunque tiene unos cuadros preciosos, pero era grabador francés, era una puesta del sol, y de ahí tuvo un sueño, Dostoyevsky mismo soñó en que él, Rusia, como pueblo dividido entre la civilización europea y la civilización eslava oriental, tuvo el sueño de que la puesta del sol era la puesta del sol de Europa, y que Europa no levantaría cabeza hasta que la eslava rusa no la salvara. Y es verdad que es bonito. Os recuerdo, aunque no es divagar lo que estoy diciendo, son cosas muy bonitas y muy cultas, no porque yo lo sea, sino porque en sí mismo son muy bonitas esas metáforas que estoy contando. Unamuno dijo algo parecido de España, algo parecido a lo que Dostoyevsky hablaba de Rusia. Unamuno decía que España empezaba en los Pirineos, entonces lo recordaré. Entonces se parece algo a la idea de Dostoyevsky y de muchos eslavistas rusos, que para ello Rusia empezaba a terminar Europa, que no estaba integrada, igual que Unamuno. Pero la realidad no es esa. La realidad es que el parecido histórico entre Rusia y España es asombroso. ¿Por qué? ¿Por qué os explicáis que Rusia sea la primera nación del mundo que tiene más ejemplares editados de Don Quijote? ¿Por qué razón? No tiene sentido. Por número de habitantes, más que España. ¿A qué se obedece? Yo lo sé. Rusia tiene de común con España algo grandioso en su historia. Fue un país que pudo no ser europeo. Bastaba dejarse, como se fue invadido por los mongoles, y ya la tercera Roma, que acordáis, de Moscú y Kiev y todo eso, pudo perfectamente no ser. Le bastaba no haber luchado contra los mongoles. ¿Y qué le pasó a España? Exactamente lo mismo. Pudo no ser europea. Le bastaba no luchar contra los árabes. Esa comunidad de destino que fue igual ha creado una similitud psicológica extraordinaria. ¿Por qué nos gusta tanto Dostoyevsky a nosotros? Nosotros leemos a Dostoyevsky, no necesitamos que nadie nos explique, ningún psicólogo, porque vemos en Dostoyevsky más psicología que en todos los psiquiatras que conocemos. Porque somos españoles y conocemos el alma rusa, la conocemos que tiene las mismas contradicciones que nosotros. Hombre, ellos quizás un poco más soñadores, hoy, porque en tiempo de Dostoyevsky sí, pero nosotros un siglo antes éramos como ellos. El Dorado, América, eran como los rusos. Era como el loco Aguirre. Pues ya está. Entonces, a ver, otra pregunta. Un minuto, por favor. ¿Por qué los Estados Unidos han dejado escapar la hegemonía mundial y se la han entregado a los chinos en las manos? No, eso no es cierto. En primer lugar, nadie deja la hegemonía. Nadie. La pierde, pero no la deja. Segundo, con los chinos no. Los chinos tienen una posición formidable ante Estados Unidos, pero coja, incompleta. Y es que tienen las reservas más fuertes de dólares, las tienen ellos. Pero ellos no tienen nada que hacer. Por ejemplo, ya empezó ahora, ya ha empezado ya la decadencia china, ha empezado ya. La manufactura o la mano de obra barata tiene un límite. Y el límite es que tiene que tener el mercado adecuado y que sea permanente. Y ya, en primer lugar, en China están pasando cosas asombrosas, desconocidas por la mayoría de la gente. Una de ellas es que por primera vez en la historia china, desde que entró allí Mao Zedong el comunismo, en un pueblo que había cometido muchas injusticias,
se han levantado, un pueblo campesino, se han levantado los campesinos, indignados, 12.000 habitantes nada más, y han impuesto el alcalde que ellos elijan directamente fuera del Partido Comunista, y lo han logrado. Eso es contagioso. Ya hay otro pueblo al lado que lo está imitando. Eso. Segundo, la economía china tiene la fuerza de la potencia del número, pero no tiene ni potencia tecnológica, ni tiene tampoco mercado fuera de las manufacturas. Y eso tiene un límite. Es decir, como si mientras China no venda maquinaria, no tiene nada que hacer. Como potencia mundial, imposible. Tiene que bienes de equipo, mientras no fabrique y bienes de equipo, y eso no lo puede hacer porque eso no se hace con manufactura. Se puede hacer con manufactura la mano de obra más barata del mundo, ¿de acuerdo? Pero tiene un límite. Bien. Creo que ya... No, una pregunta de una mujer. Antes, una. A ver, venga, hacemos una pregunta. Bueno, por lo menos A ver, decirme... ¿en qué país actualmente usted considera que hay una democracia real? Estados Unidos, una democracia no degenerada, pero una democracia con muchos defectos, pero democracia auténtica. El defecto está, uno, sistema electoral arcaico, lo estamos viendo ahora, eso lo vamos a ver. Segundo, nombramiento del Tribunal Supremo vitalicio. Tercero, lobby, extinción del lobby. Eso ha dado un poder a las corporaciones sobre los partidos que es injusto. Esos tres defectos, en mi libro, están perfectamente corregidos, porque he tenido la suerte de escribirlo, de poder conocer muy bien el funcionamiento de Estados Unidos. Gracias, amigos, amigas, y hasta muy pronto. Gracias de verdad. Pronto, porque espero que seáis más numerosos, que seáis todos del movimiento, que será que me sigáis políticamente y yo vendré a hacer aquí un meeting delante de 1000 personas. ¿Ha venido Raúl Ronda? ¿Está Raúl? ¿Es esto? Sí. Hombre, cuidado, por la radio. Oye, pero es que ahora he inventado algo que no es.